Si te podía repetir, mi intención era hablar del ajolote mexicano, porque tengo unos Ajá, amigos que son veterinarios y se dedican a eso. Tienen permiso de la Zagarpa porque ya ve que están en peligro de extinción. sí, Incluso ellos tienen videos cuando han operado a los ajolotes porque comen piedras. Entonces, ajá, sí, ajá, si ellos saben muchísimo de los ajolotes, si yo pensaba hacerles una entrevista o un video. No sé si se puede repetir o no. claro que sí. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí Muchas puede. gracias. No, de nada, está muy bien. Bien, bueno, continuando, entonces puede ser acerca de un animal o una planta, como les decía, y en ese sentido, sí, podemos hacerlo de algo no solamente mexicano, sino también típicamente jalisciense, como viene a ser el agave o el maguey, sí, que son plantas también que se dan aquí y de alguna manera tienen plantas, ¿sí? Con una larga historia, ¿sí? En México, ¿sí? Podemos nosotros mm, partir, ¿sí? De la utilidad que ha tenido el maguey desde la época prehispánica en la producción, por ejemplo, del pulque, ¿sí? Ya después del vino conocido como mezcal o del agave tequilero. Entonces, eso es algo también de una riqueza, ¿sí? Extraordinaria porque aparte es algo típicamente mexicano, al menos pues esta cuestión, sobre todo la cuestión del pulque, pues entonces eso nos puede a nosotros dar un margen amplio de acción porque la importancia del maguey no radica solamente en que servía como una planta para producir el pulque, que en la época prehispánica era una bebida también con fines empleada en algunos rituales, sino que la planta del maguey integralmente se utilizaba. Sí, es decir, que las pencas del maguey, por ejemplo, una vez cortadas, había en la época prehispánica una serie de utensilios que se denominan raspadores y estos se ponían en las manos, se podían poner en las manos a manera de manopla, ¿sí? Y con la superficie de esos raspadores se raspaba precisamente la hoja del maguey y se obtenían fibras y esas fibras eran empleadas para diferentes cosas, ¿sí? Entre otras, ¿sí? A partir de esas fibras se producían textiles, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar acerca de el uso del maguey en la época prehispánica y también como una posibilidad, digamos, para reaprovechar, ¿sí? La planta integralmente y ver las posibilidades de producir, por ejemplo, telas, ¿sí? Orgánicas más naturales y reducir nuestra huella, digamos, nuestra huella ecológica, sí, es decir, la huella de carbono que se produce al momento de fabricar telas de manera industrial. Entonces, de alguna manera, sí, este proyecto les está dando o nos brinda también la oportunidad de ser muy creativos y darle diferentes enfoques a nuestro estudio, hablando precisamente de la importancia tanto de las especies animales como vegetales, ¿sí? Y sobre todo dándoles ese enfoque, digamos, nacional o regional, ¿sí? Que es en lo que se centran también las colecciones biológicas, ¿sí? Que pueden ser nacionales o pueden ser incluso regionales. Entonces, ustedes ya decidirán acerca de lo que les gustaría hablar, sí, el tema que les gustaría a ustedes trabajar para este proyecto, ¿sí? Bien, aparte de eso, naturalmente, sí, no hay que nosotros olvidar acerca de la parte académica de nuestro trabajo, con lo cual es importante mm, definir lo que es una colección biológica y a partir de esa definición nosotros justificar el tema que vamos a trabajar, ¿sí?
¿cuál es la importancia, sí, de la especie que yo elegí para trabajar? Hay que incluir eso en nuestro trabajo, sí, la relevancia, como ya lo dijo su compañera, la importancia, sí, de estudiar el ajolote, pues es precisamente que el hecho de que es una especie en peligro de extinción y eh, su trabajo al entrevistar a especialistas, ¿sí? En el tema es precisamente con la finalidad de dar a conocer no solamente que esta especie está en peligro, sino que es endémica, sí, es decir, que solamente habita en algunos estados de aquí, de México, y que el hecho de que esta especie desaparezca, pues produciría un impacto ecológico mayor, ¿sí? En el ecosistema en el cual habita, etcétera. Entonces, es la importancia, ¿sí? De la conservación, concientizarnos acerca de la preservación de esta especie también, pues, ¿sí? Entonces, hay que tratar de argumentar, de justificar la elección de nuestro trabajo, ¿sí? Además de eso, no olviden consultar algunas fuentes, no solamente de información acerca de la especie que vamos a utilizar, sino mm, acerca de su relación precisamente con los aprendizajes esperados dentro de la asignatura de biología para estar, ¿sí? Dentro del marco de nuestro curso, que es la didáctica de las ciencias naturales. Entonces, si es que hiciera falta, ¿sí? Yo creo que, y no es que hiciera falta, más bien lo que sí voy a hacer es tratar de, en esta semana, compartirles en Classroom para que todos tengan acceso a él un documento acerca precisamente de la biología, ¿sí? Los aprendizajes esperados en los niveles de primaria, secundaria, etcétera, para que ustedes lo tengan a la mano y puedan eh, justificar, digamos, y adaptar también esta información a su trabajo, ¿sí? Tienen tiempo. Recuerden que todavía la semana que viene faltan algunos compañeros de exponer y entonces ustedes lo estarían presentando, ¿sí? Tal vez un poco antes de nuestro periodo vacacional, ¿sí? Entonces, tienen todavía algo de tiempo para ir preparando su documento, ¿sí? Pueden incluir, si lo van a hacer por escrito, el texto y acompañarlo con algunas imágenes, ¿sí? Hay otro ejemplo muy representativo, ¿sí? Que cabe mencionar. Por ejemplo, se puede hablar en este tema acerca de la mariposa monarca, que también es algo representativo pues, de México y sus flujos migratorios, sí, entre Canadá y México y la importancia también de esos flujos migratorios para ambos ecosistemas, tanto el canadiense como el mexicano, en qué tipos de lugares o ecosistemas habita la mariposa monarca, cuál es eh, l- los tiempos, sí, hablando de estaciones del año, sí, que marcan su migración y sus ciclos reproductivos, etcétera, y el hecho también de que es una especie en peligro de extinción, sí, entonces pueden hablar también acerca de esta especie, sí, y relacionarlo, como les digo, con los aprendizajes esperados en biología y eso yo se los voy a proporcionar, ¿sí? Para que lo tengan, además de un texto, ¿sí? Acerca de ejemplos sobre didáctica de la biología, es decir, algunas actividades que se pueden emplear para enseñar a biología, ¿sí? Y así vamos a ir cubriendo diversos puntos.
Bien, hasta aquí, ¿tienen algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? A ver, Alfredo, Yo nomás tengo una duda. dígame. Esta investigación, ¿va a ser como un documento, o sea, un documento de investigación o va a ser como un proceso de exposición en clase? No, es un documento de investigación, precisamente para que ustedes echen mano aquí de esas herramientas de investigación que ya tienen. Pero su compañera, por ejemplo, que va a trabajar el ajolote, pretende entregar un documento en formato de video porque va a entrevistar especialistas y el formato, sí, lo pueden entregar como ustedes quieran. Puede ser un documento escrito acompañado de imágenes, sustentado teóricamente, o en el caso de su compañera que va a hacer las entrevistas de esos especialistas van a ser su sustento académico, pues, ¿sí? Entonces, el formato es libre, puede ser un video, puede ser un documento, y les cuenta, pues, igual, ya el formato depende de su creatividad y también de los recursos con los cuales ustedes cuentan para generar dicho documento, ¿sí? Ok, Gracias. muy bien. No, de nada, Alfredo. ¿Alguien más tiene dudas, acerca de lo que hay que hacer? ¿No? Muy bien. Nosotros, si ustedes recuerdan, tenemos un pequeño pendiente a tratar que es una lectura que yo les había dejado hace 2 semanas acerca de un texto, ¿sí? Sobre exactamente, el del coyote. Sí, qué bueno que se acuerden. Eso quiere decir que su información sobre el texto está fresca y para completar la intención también de este ejercicio de lectura, sí, y que conllevaba aparte un la redacción de su reflexión en base a este texto, ¿sí? Por escrito, ¿sí? La parte final es precisamente la socialización de estas reflexiones, ¿sí? Es decir, compartirlas con el grupo para que todos podamos apreciar y aprender de esas diferentes lecturas que hicimos, ¿sí? Entonces, la lectura del coyote. Esta lectura trata, el protagonista en sí no es el coyote, aunque parte, ¿sí? De estos personajes, sino que es Ignaz Sommersweiss, que era un doctor que trabajaba en un hospital en la ciudad de Viena, ¿sí? Este médico, si ustedes recuerdan, atendía a mujeres embarazadas, es decir, en trabajo de parto, en una sala de ese hospital. Él y otros médicos y estudiantes de medicina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen los diferentes autores de esta colección? Sí, porque este relato corresponde a una colección un poco más amplia que pretende, por una parte, fomentar la lectura en los jóvenes, ¿sí? Y por otra, precisamente, fomentar en ellos esa curiosidad científica, esa curiosidad por el conocimiento científico, ¿sí? Y para eso parten, ¿sí? En cada uno de los textos de un tema conocido por los jóvenes, ¿sí? Y en este caso parten de estos personajes, ¿sí? Que son el coyote y el correcaminos y digamos, conflicto que se desarrolla siempre en estos dibujos animados, que es el hecho de la caza, ¿sí? Del correcaminos por el coyote. Entonces, ¿qué reflexiones les ha suscitado este texto? ¿Qué les pareció? A mí se me hizo muy interesante, me gustó mucho la alegoría porque al principio no entendía qué tenía que ver el coyote con todo lo demás,
pero es interesante cómo un simple lavado de manos a través del método científico y de observación llegó a todo. Como él dijo, es que no entiendo por qué se me están muriendo a mí con la experiencia, con el nivel que traigo, y una pobre doñita que se dedica a esto, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué estoy haciendo mal? Como que tu parte de egocentrismo, ¿qué pasó? Entonces, el ir observando, el ir viendo, el ganarte como que la humildad en la experiencia, porque un documento no lo es todo, ir viendo la parte importante, ¿no? Desde dónde estaba de que las personas que se morían, las revisaban, iban y revisaban otra, pero nunca se lavaban las manos. Exacto. Entonces, es importante, o sea, algo tan simple, tan lejano de la nada, de decir, ay, córrele, ve, o sea, a lo mejor uno dice, por el tiempo, no hay que salvar vidas, pero pues nunca te lavaste las manos, compadre, o sea, ¿qué pasa, no? Y el hecho de llegar a observar, hacerlo medible, ¿no? Y llegar a poder checar toda la observación, todo lo que pudo hacer, incluso que se sigue trabajando, porque pues con la pandemia que llegamos, a que tienes que lavar todo y revisar todo y todo limpio, y tanto, te puedes ir como que hasta otro nivel, ¿no? Porque por tanto pensar o tanto revisar, están los TOCs, los trastornos obsesivos compulsivos, que no pueden estar si no se limpian cada 5 segundos, a lo mejor por tanta información o por tanto que se ve, llegas como que a ubicarte en ese trastorno porque lo vives, lo padeces, lo observas. Muy bien. Gracias, Gloria. ¿Alguien anterior Yo, a maestro, Epifanía? Ok, usted tenía la perdón. mano Bueno, levantada. yo lo entendí de Digamos. diferente manera, que nos habla del Digamos. conocimiento científico y del empírico. Entonces yo en mi conclusión puse que el conocimiento empírico no es muy preciso en estos casos, puesto que se basa en su conocimiento en la experiencia que se adquiere mediante los 5 sentidos. En cambio, el conocimiento científico es analítico, profundo, factídico y de mayor abstracción. Bueno, yo lo vi en la lectura del Coyote, Ajá. que, bueno, habla de ingenio, habilidades, coraje y perseverancia, pero él lo fue adquiriendo a través de la experiencia. No fue un conocimiento totalmente científico, es por eso que no logró capturar al correcaminos. Ajá. Bueno, fue lo que yo más o menos veo, que es una comparación del conocimiento científico con el empírico. Ok, sí, gracias. Epifanía, levantó la mano. Sí, maestro, pues la verdad Díganos. yo me fui leyéndolo en el camión y sentí que fue muy corto, Sí, pero sí. realmente, lo les digo a mis compañeros, no me gusta leer, pero esto sí me atrapó, por el simple hecho de que el doctor yo lo comparo con el correcamino, porque tenían como ambos astucia, pero al final pues no tenían la razón ambos. Y el correcamino se me hacía muy ligero y muy inteligente todos los obstáculos que puso para que poder atrapar al correcamino, pero sentí que me hizo falta así como un final. Me quedé como atrapada en eso. Chin, ya se acabó. Pero aquí lo importante de la moraleja que nos da es que no siempre tenemos el método eficaz, siempre va a haber un método que también puede ser alternativo para solucionar algún problema en la vida. Yo así lo veo. Muy No siempre bien. soy yo, siempre va a haber alguien que me pueda superar o dar una moraleja del día. Ok, aprender de alguien más, ¿sí? Patti, la escuchamos. Sí, yo me di cuenta como de que no siempre la ciencia daba la respuesta, ¿no? Porque obviamente el médico estaba como consternado, ¿verdad? Porque él decía, o sea, ¿cómo a ella que no tiene como el conocimiento científico no se le muere? Ni yo que tengo el conocimiento científico y lo estoy aplicando, se me mueren, hago las autopsias, hago esto para analizar y qué es lo que sucede. Con lo mismo con el coyote y el correcaminos. El coyote siempre decía, no, pues pongo aquí la lona de que parece que va a seguir aquí la carretera y obviamente aquí se va a topar, aquí va a chocar, aquí le va a pasar y se daba cuenta que el correcaminos no pasaba por lo que él creía que tenía que suceder, ¿sí? Entonces es lo que mencionaba la lectura, que obviamente a prueba y error se fueron dando cuenta de qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí? Tanto con las parteras como con los médicos, ¿sí? Fue lo que me quedó claro. Gracias. Gracias, Patti. Alfredo levantó la mano, lo escuchamos. No, maestro, yo
Esa lectura yo ya la había trabajado con una otra materia diferente, pero llegas como a la misma conclusión, que de repente esa parte científica que decía Patti, pues no es como el todo, ¿no? Ajá. Sino que es a esa parte de prueba y error. O sea, porque de repente hablamos de ese ego profesional y que de repente pues te cega, pues, y que dentro del contexto donde te encuentras, pues hay gente que tiene otra manera más práctica y comprobada de hacer las cosas, pues. Y yo creo que la ciencia te da esa parte, pues. Es un proceso de investigación, igual no a corto plazo, pero te lleva a esa conclusión que ya alguien ya la traía, pues, que ya la experimentó de manera diferente. Ok. Bien, sí, tienen ustedes razón. ¿Y cuál es la cuestión? Bueno, no hay que dejarnos guiar, ¿sí? Yo les había comentado, el texto es sencillo, está pensado para alumnos de educación básica, pero nosotros no somos alumnos de educación básica, por lo tanto necesitamos ir un poco más allá en nuestro análisis de la lectura y no dejarnos engañar sobre la sencillez o la aparente sencillez de los textos, porque a final de cuentas están también siendo producidos por autores de fama mundial y muy connotados. Entonces, y con una intención, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Como ustedes lo mencionan, o sea, más allá de la historia también hay que tener a consideración eh, la comparación entre ambas salas, ¿sí? Es decir, yéndonos al punto central del texto, que es precisamente la situación de este médico y el cómo llega a una conclusión, ¿sí? Nosotros tenemos que poner atención precisamente en eso, ¿sí? En ese punto fuerte, digamos, que nos está marcando la lectura. Entonces nos dice, bueno, lo que ustedes ya comentaban, está la sala 1 atendida precisamente por este médico, Ignaz, pero que también está siendo atendida por otros médicos y por estudiantes de medicina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que por la naturaleza de su formación, ¿sí? Y de sus intereses, tanto de los médicos como de los estudiantes de medicina, ellos tienen que practicar en dos espacios diferentes. Uno es la sala, ¿sí? En donde tienen que atender a las mujeres embarazadas, y otra, ¿sí? Es la, la sala donde ellos trabajan y experimentan con cadáveres, ¿sí? Es decir, cuerpos ya en descomposición que precisamente por ese mismo proceso están generando una serie de bacterias y microorganismos que ya vimos fueron dañinos, ¿sí? Y fatales incluso para algunas de las pacientes, ¿sí? Algunas de las mujeres que daban a luz en este hospital. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Bueno, que el médico no llegaba, sí, a través de su observación, de la reflexión, a una conclusión acerca de la verdadera causa de muerte de estas mujeres embarazadas. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar para que él llegara a la conclusión a la que llegó? ¿Cuál fue ese detonante, ese acontecimiento? El Sí. ver que se le miran más a ellos, ¿no? Que a las otras señoras. La muerte de un colega y amigo, ¿recuerdan eso? Sí. ¿Por qué es importante y por qué es relevante este detalle? Porque él no era una mujer embarazada atendida por médicos ni estudiantes, pero compartía o presentaba la misma sintomatología. Eso es observación. Es decir, yo observo, ¿sí? Que esta persona, este médico,
se ha muerto y que presenta una sintomatología parecida a mis pacientes que venían aquí al hospital a dar a luz. Entonces, ¿qué hago yo a partir de la observación? Una reflexión. Y a partir de esa reflexión hago una relación de los casos, ¿sí? Que aparentemente no deberían de relacionarse porque por una parte yo atiendo a mujeres embarazadas que presentan ciertos síntomas a la hora de enfermar y que llegan a morir, pero esa misma sintomatología fue presentada por este otro, por el colega médico y él no era una mujer embarazada, no era uno de mis pacientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reflexionar, sí, por separado acerca de los casos, relacionarlos y darme cuenta y decir, ah, ok, y es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que él contrajo algo no a través de las mujeres embarazadas, sino a través de los cuerpos en descomposición. Y entonces eso quiere decir que los médicos están transportando microorganismos de esos cadáveres hacia las mujeres embarazadas. Hay que, a partir de la observación y la reflexión, hacer esa relación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Bueno, lo que ustedes decían, relacionar también el hecho de que en la sala 2, que era atendidas por comadronas, por lo que nosotros conocemos como parteras, ¿sí? No se les estaban muriendo los pacientes. Y entonces, reflexionar y decir, bueno, es que su conocimiento es tradicional, es empírico, ¿sí? El de los médicos es profesional y tiene una calidad científica, pero, ¿sí? Aún así, él reconoce, ¿sí? Que algo está mal en su práctica, algo no está funcionando en su práctica porque se le están muriendo los pacientes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace? Eh, mm, una autocrítica, digamos, de su desempeño, ¿sí? Y tiene que indagar qué está pasando. Entonces, una vez que hace la relación, ¿sí? Él, ¿qué es lo que, a partir del conocimiento científico, a partir de su formación, qué es lo que él hace? Bueno, él observa, relaciona la sintomatología. A partir de la relación hay una solución, ¿sí? Pero para llegar a esa solución, es decir, de lavarse las manos, parte de una hipótesis y el conocimiento científico se genera gracias precisamente a la generación de hipótesis que una vez que son comprobadas se pueden convertir en teorías, teorías aceptadas. Entonces, la cuestión aquí también es el escepticismo y la incredulidad de la comunidad científica. Sí, que algo tan sencillo, sí, pudiera convertirse en la posibilidad de salvar tantas vidas. Sí, el simple hecho de ir y esterilizarte, sí, tus manos, el equipo con el que trabajan, por ejemplo. Entonces, se convierte en una hipótesis, pero no tiene crédito en el mundo científico hasta muchísimo después, ¿sí? Entonces, este médico no deja a un lado, ¿sí? Su actitud, su preparación y su perfil como científico, ¿sí? O sea, él genera una hipótesis, ¿sí? Y a partir de esa hipótesis, él hace una convocatoria y empieza a, a sugerir, incluso en otros lugares, que recurran al lavado de manos porque eso puede significar salvarle la vida a su paciente, ¿sí? Pero todo desde una actitud cientificista, ¿sí? Es decir, relacionada con el conocimiento científico, ¿sí? A pesar de la sencillez de este conocimiento, de esta reflexión, ¿sí? Y de la hipótesis misma, ¿sí? Que lleva a proponer ese lavado de manos cotidiano antes de la práctica, ¿sí? Se llega a un conocimiento práctico, ¿sí? Comprobable, ¿sí? Científicamente, ¿sí? Entonces, no hay que dejarnos pues engañar sobre la sencillez
de los textos. Hay que nosotros tratar de llevar una reflexión un poco más allá, ¿sí? Entonces, al final, pues regresa el autor al inicio, a donde empezó, ¿qué? Pues al coyote. Y resalta precisamente, como ustedes bien lo dijeron, la tenacidad del coyote para darle caza al correcaminos y así satisfacer una necesidad fisiológica que es su apetito, ¿sí? Y lo relaciona precisamente con la tenacidad de los científicos, con esa paciencia, ¿sí? Que se debe de tener en la ciencia, ¿sí? Pero que al final del día, si nosotros somos lo suficientemente persistentes, si somos lo suficientemente tercos, ¿sí? Y si de veras tenemos ese espíritu científico, ¿sí? Nosotros vamos a tener éxito y muchas veces ese éxito, ¿sí? Redunda en un beneficio no para nosotros, sino para alguien más. Y en este caso, en el campo médico, ese éxito significó salvarle la vida a muchas personas a través de este simple lavado de manos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, me da primero gusto que les haya interesado, que hayan hecho la lectura de este texto, sí, que les haya gustado y precisamente que ustedes vean cuál es la intención, sí, es decir, de de que les ponga estos textos que son en apariencia, pues, muy sencillos. Es decir, así nosotros nos vamos a encontrar en nuestros grupos jóvenes que no quieren eh, leer, que no les, simple y sencillamente no les gusta leer, ¿sí? Pero que si nosotros les presentamos este tipo de textos, puede ser que alguno de ellos se enganche, no nada más a la lectura, sino al estudio, ¿sí? Al estudio de alguna ciencia, despertarles precisamente la curiosidad, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer en un principio, ¿sí? Despertarles la curiosidad, las ganas de aprender. Entonces, estos textos son muy útiles precisamente para eso, al menos en educación básica, ¿sí? Epifanía, la escuchamos. Pero maestro, la relación que existe entre el coyote con el correcaminos es lo mismo que sucedió con el doctor. O sea, hubo el accidente, no tuvo fuerzas. En ambos casos así fue. Se muere el amigo, el otro se deprime. O sea, hubo conflictos en ambas historias. Yo lo veo así como un todo, pero no particularizo como lo que usted comenta. Usted lo ve de un punto de vista más abstracto. Yo soy como más general. Y como que esa parte me hace falta. Ok. No, sí. Y lo que usted apunta también es correcto. El conflicto, sí, está allí, ¿sí? Am, y tiene usted razón, o sea, yo anoté o señalé la muerte de este colega como digamos, como un detonante acerca de la reflexión del doctor, este protagonista de la historia, que lo lleva a hacer esa relación entre los síntomas y por lo tanto descubrir qué estaba pasando, pero sí omitir lo que usted menciona, la cuestión de la depresión, de la tristeza que finalmente lleva al médico también a no solamente a deprimirse, sino a morir en soledad. Sí, entonces, de alguna manera, lo que estoy omitiendo es como esa parte, digamos, como humana del relato y yéndome más a la cuestión científica, porque a final de cuentas, ¿sí? También hay que como resaltar, digamos, todo este proceso, ¿sí? Que lleva a encontrar una solución,
¿sí? Para que deje de perder pacientes, a pesar, digamos, de cómo esté emocionalmente o personalmente el científico, ¿sí? A final de cuentas, uno muchas veces así es, o sea, uno trae un montón de cosas personales, pero a fin de cuentas, pues tenemos también como esa capacidad de momentáneamente dejarlas de lado y seguir con nuestra actitud, digamos, científica, ¿sí? Para generar conocimiento, pues, ¿sí? Pero sí omití un poco esa parte, digamos, más humana del cuento, ¿sí? Entonces, como usted dice, como se hacen diferentes lecturas, puede ser que en algún momento usted o cualquiera de ustedes le interese resaltar también mucho esta parte del relato, ¿sí? Y está muy bien. Bien, ¿alguna otra cuestión antes de que se termine la sesión? Nos quedan un par de minutos. ¿Dudas sobre lo que van a entregar, etcétera? ¿Listo? Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, más intervenciones de su parte, a mí solamente me restaría una vez más agradecerles su presencia en esta clase virtual, ¿sí? Su atención, su participación, su colaboración y recordarles a los jóvenes que tienen que exponer la siguiente semana, que preparen su material y que inicien con lo que es su colección biológica, para lo cual les voy a compartir los documentos que les comenté en la semana, ¿sí? Y desearles un excelente fin de semana, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Gracias igualmente. Epifanía, Gracias hasta luego, que igualmente. descansen.